Silencio en el hospital. Una cama vacía delata una ausencia que duele, la esperanza de un enfermo por una visita jamás atendida. El sacerdote, figura sagrada para muchos, dio la espalda. ¿Por qué? La víctima pertenecía a otra iglesia. El impacto de esa negativa resuena por el pasillo, mientras el corazón de aquel fiel se quiebra en silencio. ¿Qué nos hace olvidar la compasión y el amor cristiano? Una delgada línea entre la fe y el prejuicio está a punto de ser cruzada. Prepárate para descubrir la verdadera historia detrás de este rechazo, y tú serás capaz de juzgar sin escuchar el desenlace. Deja tu comentario y acompaña hasta el final. Yo nunca pensé que enfrentaría algo así dentro de una iglesia, un lugar donde siempre encontré esperanza, fe y consuelo en los momentos más difíciles de la vida. Pero aquella experiencia me mostró una dura realidad que puso en jaque todo lo que yo creía sobre compasión y amor cristiano. Estaba acostado en aquella cama fría del hospital, el cuerpo débil por la enfermedad y el alma exhausta por la soledad. Todo lo que quería era el calor humano de una visita, la presencia reconfortante de alguien que representara la fe que siempre cultivé. Pero lo que recibí fue un silencio cortante y una puerta que se cerró en mi cara. Cuando el sacerdote se acercó, mi corazón latió más fuerte. Pensé que finalmente alguien con palabras de consuelo y oración estaría allí para ayudarme a enfrentar aquel momento sombrío. Sin embargo, en poco tiempo, me di cuenta de que ni siquiera me miraría a los ojos. Supo, de inmediato, que yo era de otra iglesia, y en esa fracción de segundos su expresión cambió. Sin decir una palabra, se apartó, dando la espalda como quien rechaza algo impuro. Fue como si un cuchillo invisible hubiera atravesado mi corazón. Aquel hombre, que yo imaginaba ser un símbolo de amor y acogida, se convirtió en sinónimo de rechazo y prejuicio. El sudor frío corría por mi frente, mis manos temblaban y un dolor agudo invadía mi pecho. Sentía el peso de aquel rechazo de una forma que ningún dolor físico jamás podría alcanzar. Ese momento se congeló en el tiempo dentro de mi mente, como una cicatriz que registró la fragilidad de la fe cuando es confrontada con la humanidad imperfecta. Sentí el silencio absoluto alrededor. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Las máquinas al lado de mi cama zumbaban, mezclándose con mis pensamientos confusos y el vacío que crecía dentro de mí. Intenté entender el motivo de aquella actitud. No había entre nosotros ninguna disputa, ningún pecado que justificara tal trato. Era solo una cuestión de pertenencia. Yo estaba fuera del grupo, fuera del simbolismo religioso que aquel sacerdote representaba en su mente. Y aunque la fe que seguimos nos enseña a amar al prójimo sin distinción, en aquella hora esa lección parecía haber sido olvidada. Yo no era digno de recibir consuelo porque mi creencia difería de la suya. En aquellos largos minutos, mientras él se alejaba, sentía los ojos invisibles de la comunidad sobre mí. Era como si todo el hospital se hubiera convertido en un tribunal, donde yo era el reo condenado por un crimen invisible. Mi pecho oprimido, la garganta seca y las lágrimas brotando desesperadamente, queriendo correr libres, pero buscando un escondite entre las sábanas y las almohadas. Mis pensamientos giraban en torno a preguntas dolorosas. ¿Será que mi fe no importa? ¿Será que soy menos humano por creer diferente? ¿Qué es la fe, al fin y al cabo, sino un acto de amor irrestricto? No conseguía contener la angustia que crecía a cada segundo que aquella puerta cerrada me aislaba del consuelo que tanto necesitaba. El frío del cuarto parecía aumentar, como si el ambiente reflejara el congelamiento de aquella pequeña esperanza que me quedaba. Lo que se esperaba que fuera un momento de consuelo y unión se convirtió en una herida abierta, en un abandono del espíritu humano que debería unir a todos, independientemente de los dogmas o denominaciones. Durante todo el tiempo que permanecí en aquel hospital, hubo una batalla interna enorme.
De un lado luchaba contra mi enfermedad física, del otro enfrentaba el dolor mucho más cruel de la exclusión. Muchas veces respiré hondo e intenté controlar el llanto que amenazaba con brotar, consciente de que allí no era lugar para demostrar debilidad, aunque la verdad fuera justamente lo contrario. Era débil, sí, pero no por estar enfermo. Era débil por sentirme abandonado justamente en el lugar donde esperaba encontrar amparo. Sentía aún la distancia de aquella religiosidad vacía, que valora símbolos y ritos, pero que a veces olvida el verdadero significado del amor al prójimo. La cruel ironía de una institución que predica la unión y la acogida, pero que fracasa miserablemente cuando es confrontada con la diversidad que existe dentro de la propia fe. Y yo, en medio de esa contradicción, pagando un precio que no elegí. Mi mente no podía dejar de gastar energía intentando encontrar algún motivo, alguna señal que justificara aquella exclusión. Reflexionaba sobre todas las veces que voy a la iglesia, participo en las misas, rezo e intento vivir de acuerdo con las enseñanzas de fraternidad y bondad. Nada de eso parecía importar en aquel instante. La realidad era dura. Yo estaba solo, rechazado, marginado por algo que debería ser motivo de celebración, mi fe. Entre lágrimas y sollozos silenciosos, mi alma se destrozaba. Sentí miedo, rabia, desamparo, una mezcla de sentimientos conflictivos que me hicieron cuestionar no solo la actitud de aquel sacerdote, sino la propia humanidad de la gente. ¿Cómo puede la religiosidad convertirse en fuente de prejuicio? ¿Cómo puede el amor ser limitado por fronteras invisibles de iglesias y creencias diferentes? Preguntas sin respuesta que resonaban en los pasillos del hospital mientras mi lucha por la vida seguía. En ese momento de fragilidad, percibí una verdad amarga. Muchas personas enfrentan este tipo de rechazo todos los días, no solo en hospitales, sino en muchos espacios que deberían ser seguros y sagrados. Personas que claman por empatía y encuentran puertas cerradas, miradas de desprecio, actitudes que hieren más de lo que la enfermedad puede alcanzar. Me vi como representante de ese dolor, de una comunidad invisible que busca solamente ser acogida sin la pena de ser diferente. Hubo momentos en los que pensé en desistir, en dejar la fe de lado, porque parecía que no existía para mí cuando más la necesitaba. Pero también sabía que sería la mayor derrota para mi alma abandonar la creencia que me daba fuerzas para luchar. Fue una batalla intensa, como caminar por un desierto sin agua, intentando encontrar respuestas en un mundo que parecía haber olvidado el verdadero sentido del amor colectivo. Mi familia y amigos intentaban animarme. Decían palabras de consuelo y esperanza, pero sentía que faltaba algo. El calor de la presencia espiritual, el abrazo acogedor de la comunidad de fe. Necesitaba ser visto, escuchado, amado de manera auténtica, sin juicios ni prejuicios. Esa experiencia dolorosa me marcó para siempre y encendió en mí el deseo de contar esta historia, de exponer esta herida que pocos quieren reconocer. Porque es necesario hablar de esas fallas humanas dentro de los templos de fe, para que podamos reflexionar y cambiar, para que nadie más tenga que sentir aquella soledad abrumadora en un momento de tanta fragilidad. La jornada que comenzó en aquella cama de hospital es una historia real, construida con lágrimas, coraje y mucha reflexión. Te invito a caminar conmigo por esta trayectoria, a sentir cada emoción, a comprender cada matiz de esta experiencia que conmovió profundamente mi vida y muy probablemente la de muchas otras personas. Y ahora yo te pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿cómo reaccionarías? ¿Podrías mantener la fe y el amor ante tanto rechazo? Quiero escuchar tu opinión, tus sentimientos, tus historias. Comenta, ¿y tú qué harías? Y acompaña esta narrativa hasta el final, porque el próximo capítulo guarda momentos que conmoverán aún más tu corazón.
Esta reflexión nos preparará para lo que está por venir, la escalada del conflicto, las injusticias reprimidas y la lucha por el respeto y la dignidad que todos merecemos. No te lo pierdas. Nunca imaginé que una simple visita pudiera significar tanto para alguien. En el hospital, cada momento es una mezcla de espera e incertidumbre, donde el tiempo parece arrastrarse y cada detalle adquiere un peso que, fuera de allí, nadie podría comprender. Yo estaba allí, preso en aquella cama, sintiendo el cuerpo debilitado por la enfermedad, pero con la mente aún luchando por aferrarse a cualquier chispa de esperanza. Cada nuevo amanecer traía no solo el desafío de enfrentar la dolencia, sino también el miedo creciente a la soledad y al abandono. Esperaba que la fe, esa fuerza misteriosa que tantos llevan en el corazón, pudiera ser una compañía real, palpable, en esos días tan sombríos. La habitación era pequeña y fría, iluminada apenas por la luz helada del sol que entraba por la ventana. El olor a antiséptico mezclado con el silencio casi absoluto era cortante. Allí tenía tiempo de sobra para pensar, para revivir mentalmente cada momento, cada persona que pasaba, cada gesto que no ocurrió. Podía oír a lo lejos los pasos apresurados de los enfermeros, el sonido de las máquinas que monitoreaban mis signos vitales y a veces el murmullo bajo de pacientes y visitantes por los pasillos. Pero, en medio de todo eso, el peso mayor era el vacío, aquel espacio enorme, dejado por la ausencia de la visita que tanto necesitaba. La ausencia del sacerdote que debía llevar la palabra de consuelo, pero que simplemente no vino. Las horas pasaban lentamente, y yo intentaba encontrar consuelo en las pequeñas cosas. Un toque amigo de un familiar, una sonrisa alentadora de un amigo que apareció para verme. Pero era difícil sustituir la falta de aquel apoyo espiritual que para mí era tan esencial. Mi corazón dolía de una manera que ningún medicamento podía aliviar, una presión invisible que me hacía revivir el momento en que el sacerdote, sin siquiera mirarme, me dio la espalda y me dejó solo. Me preguntaba si él tenía conciencia de cuánto me había herido, de cuánto aquel rechazo trajo una tormenta de emociones que apenas podía controlar. En uno de esos días difíciles apareció una información que me golpeó de lleno. No era solo a mí a quien le sucedía aquello. Otros pacientes, de otras iglesias, también estaban siendo dejados de lado, privados de la ayuda que, en teoría, debía ser dada a todos, independientemente de la fe que profesaran. Fue como si descubriera una herida mucho mayor, un sistema silencioso de exclusión dentro de los espacios destinados a acoger. Eso aumentó mi indignación y también mi tristeza. Me sentía parte de algo mucho más grande, de una historia colectiva de dolor y rechazo. Comencé a prestar atención a los pequeños detalles, a las conversaciones susurradas en los pasillos, a las expresiones contenidas de las personas cuando pasaban frente a mí. Percibí que existía una línea invisible trazada entre los fieles de diferentes denominaciones, como si eso fuera suficiente para negar a alguien el derecho básico de ser cuidado, de recibir consuelo. Era doloroso pensar que, incluso en medio de la espiritualidad, la división y el prejuicio podían estar presentes. Esa percepción me hizo sentir aún más aislado. ¿Cómo puede el amor predicarse tanto en la misa y, en la práctica, esconderse ante la diversidad? El dolor físico continuaba presente, y era lo que me recordaba, a cada instante, mi vulnerabilidad. Estaba el frío del hospital que parecía invadir mis huesos y el sabor amargo y metálico de la medicación que necesitaba tomar. Pero nada de eso se comparaba con la angustia de sentirme invisible e indeseado. Mis pensamientos iban y venían con rapidez. ¿Será que mis oraciones son escuchadas? ¿Será que mi fe aún importa para alguien? Por la noche, cuando todo se aquietaba, las lágrimas venían silenciosas, casi secretas, para que nadie pudiera verlas.
Sentía un nudo en la garganta tan fuerte que parecía querer asfixiarme, pero me forzaba a tragar el dolor. Aunque rodeado de personas que intentaban ser solidarias, existía un distanciamiento natural que solo quienes están en tal situación pueden entender. Necesitaba más que palabras. Necesitaba presencia, un gesto que dijera que yo era digno, que mi fe era válida, que no estaba solo. El rechazo del sacerdote había dejado una herida profunda, y cada día que pasaba hacía que esa herida pareciera más difícil de cicatrizar. La soledad me llevó a un viaje interior de autodescubrimiento. En medio del sufrimiento, comencé a escribir mis experiencias, mis sentimientos y las preguntas que no encontraban respuesta. Escribir se convirtió en una forma de aliviar el dolor, de organizar mis pensamientos y, de cierta manera, de dialogar conmigo mismo. Fue en ese momento que me di cuenta de cuántas otras personas podían estar viviendo algo parecido, sufriendo la misma exclusión silenciosa. Recibí mensajes y relatos de personas que, como yo, enfrentaban barreras invisibles y prejuicios en nombre de la fe. Esa conexión con otras historias me dio una nueva fuerza, la conciencia de que mi voz podía ser la voz de muchos. Aún así, sabía que exponer todas esas heridas no sería fácil. Temía el juicio, la incomprensión, el miedo a lo que podría venir después. Pero también sabía que no actuar significaba perpetuar el dolor, significaba estar de acuerdo con la injusticia. En el hospital veía la fragilidad de todos aquellos que luchaban por la vida, y también veía la fuerza que la fe puede ofrecer si es verdadera, si es genuina. La fe en la que yo creía debía ser lo suficientemente grande para superar cualquier división, mayor que cualquier rechazo. Quería que mi historia fuera un llamado a la reflexión, una provocación para que las personas repensaran sus actitudes y, principalmente, para que las instituciones hicieran resonar los valores de amor e inclusión que muchas veces quedan solo en la teoría. Durante todo ese tiempo, mantuve firme la esperanza de que, aun frente a las dificultades, el amor y la compasión pudieran prevalecer, que la fe pudiera ser un instrumento de unión, de sanación y de fuerza para todos, sin excepción. Que las diferencias religiosas no debieran ser motivo de exclusión, sino más bien de aprendizaje y respeto. Ahora, al compartir esta trayectoria, te invito a ponerte en mi lugar, a sentir conmigo cada emoción, cada instante de lucha y superación. Esta historia continúa, y lo que está por venir revelará los desafíos aún mayores que enfrenté y las fuerzas que necesité encontrar dentro de mí para seguir creyendo. Deja tu comentario reflexionando sobre lo que has escuchado hasta ahora. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en mi lugar? ¿Crees que la fe debe unir o puede ser motivo de división? Tu participación forma parte de este diálogo que necesitamos abrir para transformar esta realidad. Desde el momento en que percibí el rechazo del sacerdote, supe que aquella situación no quedaría sin respuesta. El dolor de la exclusión aún latía en mi pecho, pero junto a él nació una llama, pequeña pero insistente, la llama de la justicia, del deseo profundo de mostrar que el amor y la compasión no pueden jamás ser selectivos. Sabía que necesitaba dar voz a lo que viví. Necesitaba hacer que el mundo supiera que nadie merece ser dejado de lado por causa de su fe, que el amor más verdadero no elige a quien alcanzar, simplemente alcanza. Comencé a buscar maneras de exponer mi experiencia, aún consciente de los riesgos. Muchos podrían no querer escuchar, incluso intentar silenciar mi dolor, pero yo no podía callar. Busqué conversar con otros pacientes, familiares y profesionales de la salud, tratando de encontrar allí aliados, personas capaces de entender que aquella exclusión religiosa no era un caso aislado, sino el reflejo de un problema más profundo y sistémico.
Y no tardé en darme cuenta de que mi historia era solo una entre tantas otras. Historias de puertas que se cerraron, miradas que se desviaron, palabras que, aún no dichas en voz alta, herían en silencio. A partir de ese momento, mi lucha dejó de ser solo mía. Comencé a sentir que formaba parte de un grupo mayor, una voz colectiva que buscaba respeto, dignidad y sobre todo justicia. Decidí que no me callaría, no permitiría que mi sufrimiento fuera ignorado o barrido bajo la alfombra de la indiferencia. Imaginé lo que podría suceder si esa situación salía de las sombras del hospital y llegaba a los líderes religiosos, a las autoridades, a la sociedad en general. Tal vez allí estuviera el comienzo de un cambio que muchas personas necesitaban, pero, internamente, no fue fácil lidiar con todo esto. Los sentimientos eran conflictivos y complejos. Sentía rabia, sí, por haber sido rechazado, por haber tenido un derecho básico negado. Sentía tristeza, porque una parte de mí aún creía en la pureza del amor religioso. Sentía también esperanza y al mismo tiempo el deseo de perdonar. ¿Cómo perdonar a quien me dio la espalda? ¿Cómo seguir creyendo en la fe ante la falla humana que se presentó tan nítida? Sabía que la verdadera prueba no era contra mi enfermedad, sino contra mi propia capacidad de seguir amando, de seguir creyendo, aun cuando el amor no venía de regreso. Esa dualidad me consumía día tras día. Reflexionaba sobre la naturaleza humana, sobre las imperfecciones y contradicciones que pueden existir incluso dentro de los espacios sagrados, donde la fe debería ser motivo de unión y no de separación. Aún así, me vi atrapado en un conflicto mayor que traspasaba los límites del hospital y abarcaba valores que yo pensaba eran universales. Buscando fuerzas para actuar, empecé a buscar apoyo en grupos de personas que también enfrentaban exclusión religiosa, ya fuera en el hospital, en la comunidad o en otros entornos. En esos grupos encontré solidaridad, comprensión y una fuerza renovada para seguir luchando. El intercambio de experiencias no servía solo para consolar, sino también para fortalecer ese movimiento silencioso que clama por respeto e inclusión en todos los lugares. Mi historia comenzó a cobrar vida fuera de las paredes del hospital. Relatos y mensajes empezaron a compartirse. Noticias de mi experiencia llegaron a personas que jamás imaginé, hasta que, eventualmente, recibí una invitación inesperada. Fui llamado a conversar con miembros de la iglesia de aquel sacerdote. Era el momento del enfrentamiento, de la exposición de los sentimientos, de la búsqueda de respuestas que hasta entonces no habían llegado. La tensión era palpable y sentía mi corazón acelerarse. Preparé mentalmente cada palabra que diría, cada argumento que usaría para demostrar que la fe no puede servir como excusa para la intolerancia. Imaginaba cómo sería. ¿Será que ese valor sería elogiado o la resistencia sería aún mayor? No lo sabía con certeza, pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera en nombre de la verdad y del amor. El encuentro tuvo momentos de fuerte emoción. Conté mi historia con detalles. Mostré cómo aquel acto de exclusión había herido no solo mi cuerpo debilitado por la enfermedad, sino mi alma sedienta de compasión. Expliqué cómo el rechazo reflejaba un problema mayor, que afecta a muchas personas y que necesita ser discutido y enfrentado con seriedad. Percibí que incluso entre quienes tenían la fe como brújula, existía resistencia en admitir que fallas humanas podían transformar lo sagrado en fuente de dolor y división. Pero también vi chispas de esperanza durante el enfrentamiento. Comenzaron a surgir discusiones sobre la necesidad de cambiar posturas, de enseñar que la verdadera fe no conoce muros ni barreras, que el amor enseñado en los templos sagrados debe ser mayor que cualquier diferencia. Hubo promesas de reflexión, de buscar cambios concretos, aunque pequeños, para que futuras situaciones como la mía no volvieran a repetirse. Fue una experiencia transformadora,
que increíblemente fortaleció mi determinación. Cada obstáculo enfrentado, cada palabra dicha u oída, me hacía más fuerte. Cada pequeña victoria me recordaba que, a pesar de los dolores, la esperanza es mayor que cualquier rechazo. Mientras escribo esta parte de mi historia para compartir contigo, siento el peso y la ligereza de este camino, el peso de las injusticias que sufrí, la ligereza de la fuerza que encuentro en el acto de contar y luchar. Creo que esta narrativa puede ser un camino hacia la reflexión, para despertar conciencia y, quién sabe, para construir puentes donde hoy existen muros. Quiero invitarte a ti que me acompañas a reflexionar conmigo. ¿Cómo reaccionarías ante una situación así? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has presenciado o vivido algo parecido? Tu voz y tu experiencia también son esenciales para este debate. Este es el comienzo de un combate que está lejos de terminar, pero que ya muestra que los cambios son posibles cuando nos atrevemos a enfrentar lo que parece imposible. La lucha por respeto y dignidad continúa, y te invito a seguir conmigo para descubrir lo que viene después. Al fin y al cabo, esta no es solo mi historia, es la historia de muchos que desean ser vistos y escuchados. Por favor, deja tu comentario, tus experiencias y pensamientos. Construyamos juntos esta narrativa para que el amor y la inclusión prevalezcan sobre cualquier forma de exclusión y prejuicio. La jornada continuaba, pero la sensación de exclusión que sentí en el hospital no se limitaba solo a aquel momento doloroso. Poco a poco fui percibiendo que el rechazo no se restringía al sacerdote que se negó a visitarme. Aquella puerta cerrada resonaba simbólicamente en muchos otros rincones, manifestándose en actitudes silenciosas y a veces explícitas que reforzaban la barrera invisible entre las diferentes creencias. Era como si un velo de intolerancia flotara sobre el ambiente, amenazando la esencia de la fe y de la acogida. En los días siguientes, comencé a escuchar relatos, pocos al inicio, que estaban esparcidos por el hospital y por la comunidad, historias de pacientes que pasaron por situaciones semejantes, personas que también fueron dejadas de lado, ignoradas o incluso ridiculizadas por profesar una creencia distinta a la dominante en el lugar. Algunas experiencias eran tan crueles como la mía, como la de la señora a quien le retiraron y arrojaron sus símbolos religiosos, una afrenta no solo a su fe, sino también a su identidad. Esas narrativas me hicieron ver que no estaba solo. Había una red de exclusión que necesitaba ser desmantelada. Me preguntaba cómo algo tan fundamental como la asistencia espiritual, que debería ser un derecho garantizado a todos, independientemente de la creencia, podía ser negado de manera tan fría e inhumana. La Ley Federal No. 9982-2000 garantiza la libertad de creencia y el acceso a la asistencia religiosa en hospitales, pero la práctica cotidiana muchas veces contradice ese derecho, revelando una cultura de intolerancia que necesita ser superada. Reflexioné profundamente sobre lo que eso significaba para mí y para tantas otras personas que buscaban consuelo en sus creencias en momentos de sufrimiento. Fue en ese período que comprendí la importancia de contar mi historia, no solo para mí, sino para todos aquellos que enfrentan este tipo de discriminación. Vi que el silencio no era una opción, pues alimentaba la perpetuación de la injusticia. Decidí convertirme en una voz activa, aunque frágil, en la lucha contra la intolerancia religiosa, buscando abrir espacio para diálogos y cambios. El coraje, aunque difícil de encontrar cada día, nacía de la necesidad de transformar el dolor en acción. Mientras tanto, dentro del hospital, los desafíos continuaban. La relación con el equipo médico y administrativo no siempre fue fácil, pues muchos parecían estar presos a protocolos y prejuicios que dificultaban la verdadera asistencia espiritual plural. En algunas situaciones,
La falta de empatía y de comprensión generaba conflictos silenciosos que corroían la autoestima de los pacientes y sus familiares. Vi cómo la burocracia y el miedo a lo diferente podían transformarse en obstáculos dentro de un lugar destinado a la sanación. Mi familia y amigos fueron fundamentales para apoyarme en esa fase de pruebas, pero yo sabía que la cuestión iba mucho más allá de mi caso personal. La exclusión religiosa reverberaba en cada rincón donde las personas buscaban consuelo en la fe, y la falta de respeto por las creencias diversas causaba heridas emocionales profundas. Pensé en las innumerables personas que, como yo, tal vez no tuvieran el valor de hablar, que se sentían invisibles y rechazadas, sufriendo en silencio. Algunos momentos fueron particularmente difíciles, cuando intentos de traer líderes religiosos de otras denominaciones para visitar pacientes fueron negados o dificultados por normas internas o actitudes intolerantes. Me quedé pensando en cómo esos derechos básicos son, en la práctica, muchas veces irrespetados, generando un sentimiento de impotencia y abandono. La línea tenue entre el respeto a las diferencias y la imposición de un único patrón religioso era atravesada diariamente en medio de historias de exclusión y dolor. Pero en medio de todo eso, encontré personas dispuestas a escuchar, a acoger y a luchar por el cambio. Grupos de apoyo, abogados, líderes comunitarios y pacientes comenzaron a compartir sus experiencias y a articular esfuerzos para exigir un trato más digno e inclusivo. Fue una red que creció y que me fortaleció, mostrando que la lucha contra la intolerancia religiosa es también una lucha por la humanidad y por el respeto. Al recordar esos momentos, no puedo dejar de emocionarme con la resiliencia que surgió en medio de las dificultades. Aprendí que la verdadera fe se manifiesta no solo en los rituales y en las palabras, sino en el respeto al prójimo, en la empatía y en la capacidad de escuchar y acoger al diferente. Esa lección me acompañó y me motivó a seguir adelante, incluso cuando todo parecía querer derribarme. Cada día era también un nuevo desafío para mantener la salud física y mental en medio de ese torbellino emocional. El cuerpo, debilitado por la enfermedad, exigía cuidados constantes, y la mente, aún más vulnerable, necesitaba atención especial para resistir el peso de la exclusión. La intersección de la salud física con la espiritualidad era evidente, y yo sentía la importancia de una asistencia completa y respetuosa que contemplara todos los aspectos del ser humano. Mientras tanto, en mi camino por justicia y respeto, enfrenté momentos de confrontación, presiones e incluso amenazas veladas, pero también momentos de acogida y esperanza. Fui invitado a participar en reuniones y debates que buscaban reformular políticas internas y promover la concienciación sobre la importancia de la diversidad religiosa en los espacios públicos y privados de salud. Esa batalla, aunque larga y ardua, era esencial para garantizar que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. El reconocimiento exponencial de los derechos a la asistencia religiosa plural y el combate a la intolerancia son pasos fundamentales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Hoy revisito esas experiencias no solo como un sobreviviente, sino como un defensor incansable de los derechos de las minorías religiosas. Esta historia que comparto es mucho más que mi relato personal. Es un llamado a la reflexión y a la acción colectiva, una invitación para que cada uno de nosotros pueda convertirse en agente de cambio y contribuir a un mundo donde la fe sea sinónimo de amor, respeto e inclusión. Ahora invito a todos los que acompañan esta narrativa a reflexionar sobre sus propias actitudes y sobre el impacto que las acciones individuales pueden tener en la vida del otro.
Piensen en cuántas veces un gesto de acogida o de respeto puede transformar una realidad de sufrimiento en un camino de esperanza. Dejen aquí su opinión, sus dudas, sus historias. Esta conversación es fundamental para que juntos podamos derribar las barreras de la intolerancia y construir puentes sólidos de entendimiento y amor entre las religiones. Y esta lucha no termina aquí. El próximo capítulo revelará los desdoblamientos de esta jornada, los enfrentamientos más intensos y las victorias que, a pesar del cansancio y del dolor, siguen alimentando nuestra esperanza. No se lo pierdan. Nunca voy a olvidar el día en que finalmente enfrenté de frente el dolor más profundo que aquella jornada me trajo. Fue el momento que marqué como el clímax de mi lucha. Un enfrentamiento directo, intenso y cargado de emoción, donde necesitaba no solo gritar mi verdad, sino también buscar respuesta a las innumerables preguntas que me atormentaban. Era el día en que, aun sintiendo el peso del rechazo, decidí que no me callaría, que debía mostrar a todos lo que significa sentirse excluido e invisible en un momento tan delicado como la enfermedad. El lugar elegido para ese encuentro fue el propio hospital, el escenario de mis mayores aflicciones, donde viví días de aislamiento, angustia y distanciamiento. Llegué allí rodeado por una mezcla de miedo, esperanza y determinación. El tiempo parecía avanzar lentamente mientras aguardaba ser llamado a aquella reunión decisiva, donde enfrentaría a líderes religiosos, miembros del equipo hospitalario y representantes de la institución responsables de asegurar el derecho a la asistencia espiritual. Mi corazón latía con fuerza, reflejando cada aceleración de la respiración, cada gota de sudor frío que corría por mi frente. Mientras esperaba, me sumergía dentro de mí mismo, recordando escenas marcantes. El rechazo silencioso que sentí cuando el sacerdote supo que yo era de otra iglesia, las puertas que se cerraron, las miradas que se desviaron, el sentimiento abrumador de ser visto como diferente y por eso menos merecedor de atención y cuidado. Esos recuerdos me daban fuerza para continuar, para luchar contra barreras que parecían inquebrantables. Pero la historia no era solo mía. Muchas otras voces resonaban en mi mente, voces de pacientes que habían pasado por situaciones similares, víctimas de una exclusión dolorosa e injusta, como aquella señora que, diagnosticada con una enfermedad grave, tuvo sus objetos religiosos de matriz africana retirados y descartados sin respeto, o el joven que, rechazado por líderes religiosos tradicionales, encontró en su propio inicio de fe un camino de soledad e incomprensión. Esas historias compartidas en conversaciones informales y mensajes intercambiados me mostraron que la intolerancia no es un hecho aislado, sino un fenómeno alarmantemente extendido. Lo que más me impactaba era la contradicción existente entre las normas legales y la práctica cotidiana. La Constitución Federal de Brasil asegura el derecho a la libertad religiosa y determina que la atención espiritual debe ser garantizada a todos en los hospitales. Sin embargo, la realidad que enfrentamos es otra. El sistema, muchas veces, privilegia una visión homogénea de la fe, excluyendo a quienes no encajan en el patrón dominante. Puedo decir que esa batalla no involucraba solo mi salud, sino también la lucha por dignidad, derechos y reconocimiento. Cuando finalmente fui llamado a entrar en la sala de reunión, sentí que la respiración se detenía por un segundo. Era hora de presentar mis dolores y angustias, de volver visible lo invisible. Mi discurso comenzó tímido, pero fue cobrando fuerza a medida que compartía mi experiencia. Hablé del vacío que sentí en el alma al serme negado el consuelo espiritual, de la soledad que parecía profundizarse con cada puerta cerrada ante mí. Contar todo aquello no fue fácil. La emoción me dominaba y mis ojos llorosos delataban el peso de esa narrativa. Hubo cuestionamientos de los presentes.
desde profesionales que afirmaban actuar conforme a protocolos institucionales, hasta líderes religiosos que defendían la preservación de tradiciones y reglas internas. Sin embargo, también encontré un grupo dispuesto a reflexionar, a repensar sus actitudes y a reconocer la importancia de una atención más inclusiva y respetuosa. Discutimos posibilidades de cambios, formas de promover la concienciación y, sobre todo, el compromiso de no repetir los errores que yo había vivido. Fueron horas intensas de diálogo, donde la ambivalencia estaba presente. De un lado, el obstáculo de la rigidez y el prejuicio; del otro, la esperanza de una transformación que pudiera garantizar no solo a mí, sino a miles de personas más, el derecho al acogimiento y a la asistencia espiritual. Esa resistencia social e institucional no era novedad, pero fue sin duda un golpe a mi espíritu al percibir lo difícil que era romper con estructuras tan arraigadas. Tras la reunión, salí con el corazón apretado, pero también con una sensación de misión cumplida. Sabía que plantar esa semilla era fundamental para que un día la intolerancia religiosa perdiera fuerza en un ambiente que debería ser sagrado para todos. En las semanas siguientes, mi historia comenzó a circular en redes sociales y grupos de discusión, sensibilizando a personas y ampliando la conversación sobre el respeto a la diversidad religiosa. Recibí mensajes de apoyo, relatos de otras víctimas, manifestaciones de líderes religiosos comprometidos con la causa de la inclusión. Esa movilización silenciosa y creciente me mostró que, incluso frente a las dificultades, la fuerza colectiva puede promover cambios reales. Sin embargo, también llegaron resistencias y ataques. Fui blanco de críticas, intentos de desacreditarme e incluso amenazas veladas que buscaban silenciarme. Esa dualidad me hizo comprender que la lucha es larga, desgastante y exige un coraje constante. Aún con todos esos desafíos, mantuve mi fe intacta, una fe renovada por el entendimiento de que ella va mucho más allá de las prácticas religiosas. Es un acto de coraje, amor y resistencia. Ahora veo que la verdadera prueba de la fe está precisamente en permanecer activo, incluso frente a las mayores adversidades. En mi trayectoria, la solidaridad que encontré, las voces que se unieron a la mía y la esperanza de justicia renuevan mi fuerza para seguir adelante. Mientras comparto todo esto contigo, quiero invitarte a reflexionar sobre el poder de las pequeñas acciones, sobre cómo el respeto a la diversidad puede transformar realidades y promover un mundo más justo, inclusivo y compasivo. Piensa en cuántas vidas pueden ser impactadas positivamente si elegimos la empatía y la acogida. Deja aquí tu comentario. Comparte tu experiencia, tu opinión, tu historia. Tu participación es vital para que podamos construir juntos una sociedad que respete todas las formas de fe y que promueva el amor sin distinciones. Prepárate para el próximo y último capítulo de esta intensa historia, que traerá el desenlace de esta lucha y una reflexión poderosa sobre perdón, justicia y redención. No te lo pierdas. El dolor que sentía en aquel momento parecía cargar con el peso de todo un sistema. Lo que comenzó como un rechazo individual se transformó en una lucha por justicia y respeto que terminaría atravesando barreras mucho mayores. Después del enfrentamiento inicial que tuve con los responsables de mi exclusión y la de otros pacientes, comprendí que mi jornada era parte de una batalla colectiva que miles enfrentan en el país. No estaba solo, y eso me dio fuerzas para continuar. Entendí que el rechazo, que al inicio había sentido tan personalmente, era una manifestación concreta de la intolerancia religiosa que aún permea muchos espacios públicos, especialmente los hospitales. Historias como la mía no son excepción. Están crudamente presentes en la vida de muchas personas, sobre todo aquellas que profesan religiones de matriz africana u otras expresiones de fe minoritarias. Recordé el caso de Tainá de Oxumaré,
una joven paciente que, en pleno tratamiento contra el cáncer, vio cómo sus símbolos sagrados fueron irrespetados y arrojados a la basura por empleados del hospital. La indignación y el sufrimiento de ella me golpearon en lo más hondo del alma, pues era un dolor parecido al mío. La intención de quienes deberían ser agentes de amor y acogida, como el sacerdote que se negó a visitarme, fue vaciada por prejuicios que lamentablemente aún dominan sectores de nuestra sociedad. La burocracia, los protocolos rígidos, las creencias arraigadas y el prejuicio silencioso han transformado a los hospitales en lugares que, a veces, parecen no tener espacio para la pluralidad religiosa. Muchas veces, los propios profesionales desconocen la importancia de la asistencia espiritual en la recuperación del paciente, que no es solo física, sino también emocional y espiritual. Sentí en la piel y en el alma el peso de esta realidad. Escuché relatos de pacientes a quienes se les impidió recibir visitas de líderes religiosos de otras creencias o cuyos ritos y tradiciones fueron irrespetados. Familias enteras se vieron obligadas a enfrentar barreras para garantizar a sus seres queridos el derecho a la asistencia espiritual, en una lucha extenuante y angustiante. Esa cadena de exclusión cimenta aún más la invisibilidad de las minorías religiosas. El sentimiento de injusticia alimentó mi deseo de luchar, pero junto a él también vino el temor. Sabía que enfrentar un sistema tan enraizado exigiría persistencia y coraje. Hubo momentos de debilidad y dudas profundas. ¿Será que mi voz sería escuchada? ¿Será que mi lucha conduciría a algo mayor o se perdería en el silencio? El miedo a las consecuencias me rondaba, pero la sensación de que podía contribuir al cambio me mantenía firme. Esta fase de mi trayectoria estuvo marcada por largas conversaciones, encuentros en grupos de apoyo, participación en debates y seminarios orientados a la promoción de la diversidad y el respeto religioso en las instituciones de salud. Pude escuchar aún más historias como la mía, cada una con matices distintos, pero todas cargadas con la misma súplica: reconocimiento, dignidad y justicia. En medio de este proceso encontré aliados valiosos, profesionales de la salud, formados en humanización, que comprendían la importancia de la espiritualidad en la sanación. Líderes religiosos de distintas denominaciones dispuestos a construir puentes colaborativos. Activistas y juristas que apoyaban iniciativas para impulsar cambios en las políticas públicas y en los reglamentos internos de las instituciones de salud. Esa red de apoyo fue creciendo y reforzando la idea de que la inclusión es un derecho, no una concesión. La fe, que para mí siempre había sido un refugio, se convirtió también en una fuerza activa, un motor de resistencia y transformación social. Comprendí que la verdadera espiritualidad no puede estar limitada por dogmas rígidos, sino que debe abrazar la diversidad humana en toda su complejidad, acogiendo, respetando y amando al prójimo, independientemente de las diferencias. Pero no voy a mentir. Hubo tiempos sombríos, días en que el peso de la lucha parecía insoportable. En el hospital sentía el cuerpo debilitado por la enfermedad y la mente oprimida por la exclusión. A veces, el silencio de la habitación amplificaba mis dudas y dolores. La sensación de ser invisible y desprotegido era una sombra constante, y las preguntas que martillaban en mi mente: ¿mi sufrimiento sirve para algo? ¿Será que mi historia hará alguna diferencia? A pesar de esas dificultades, la esperanza nunca se apagó. Pequeños gestos de solidaridad, palabras de aliento y el sentimiento colectivo de lucha renovaban mis fuerzas. Aprendí que resistir es una forma de amor, no solo por mí, sino por todos los que enfrentan desafíos similares. Durante este trayecto, comencé a documentar mi experiencia en palabras, tratando de dar voz a esta vivencia tan compleja y dolorosa.
Escribir se convirtió en un canal de catarsis y también en un medio para alcanzar corazones y mentes con el fin de provocar reflexión y cambio. Las historias compartidas en redes sociales, las discusiones y los debates que surgieron mostraron que la intolerancia religiosa, aún silenciosa, causa heridas profundas que deben enfrentarse con valentía. Vi además la importancia de las políticas públicas y de la educación en derechos humanos y diversidad religiosa para combatir este prejuicio estructural. Cientos de relatos demuestran que la lucha contra la intolerancia debe ser una prioridad nacional, pues implica la dignidad y los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas, especialmente de aquellos pertenecientes a minorías religiosas. Esa resistencia colectiva, aunque difícil, es una luz al final del túnel, una luz capaz de transformar la exclusión en inclusión, el rechazo en acogida, el prejuicio en respeto, una luz que me inspira cada día a no desistir. Ahora que he compartido estos momentos y reflexiones, te hago una invitación a ti que me acompañas. ¿Qué tal si juntos hacemos la diferencia? Que podamos reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, actitudes y abrir espacio para el diálogo y la empatía en nuestra sociedad. El respeto a la fe del otro es la base para una convivencia pacífica y enriquecedora, y este es apenas el comienzo de la transformación. En el próximo capítulo llegaremos al desenlace de esta historia difícil y emocionante, un momento de justicia, perdón y reflexión profunda que sin duda conmoverá y provocará. Así que, por favor, deja aquí tu comentario, tu opinión, tus dudas y comparte también tus historias. Únete a esta red que quiere difundir amor y respeto, porque juntos somos más fuertes para cambiar lo que necesita ser cambiado. El desenlace de mi historia no fue solo un final, sino una nueva etapa, un renacimiento marcado por justicia, perdón y transformación. Todo lo que viví en los pasillos de aquel hospital, desde el rechazo inicial hasta la lucha incansable por reconocimiento y respeto, me enseñó lecciones que van mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Era la hora de finalmente mirar hacia atrás con valentía y hacia adelante con esperanza. A lo largo de mi lucha, comprendí que la verdadera fe se revela no solo en la oración o en la asistencia a un templo, sino en la capacidad de amar al prójimo en su totalidad, respetando sus diferencias y acogiendo su singularidad. Esa comprensión fue un hito decisivo, pues me desafió a superar heridas profundas y a encontrar en la espiritualidad una fuente inquebrantable de fuerza. La justicia que tanto esperé comenzó a concretarse de maneras inesperadas. La gestión del hospital, sensibilizada por las denuncias y por el eco de diversas voces, inició la revisión de los protocolos internos, garantizando la universalización de la asistencia espiritual. Los profesionales pasaron a recibir capacitaciones sobre diversidad religiosa y el derecho a la libertad de creencia, para que nadie más fuera negado o excluido en momentos de vulnerabilidad. En la práctica, eso significó que pacientes de todas las creencias finalmente pudieron recibir visitas de sus líderes espirituales, participar en rituales y expresar su fe sin miedo ni vergüenza. Ese cambio no vino de la noche a la mañana. Fue fruto de diálogos difíciles, persistencia y coraje, pero sirvió de faro para que otras instituciones se inspiraran y adoptaran prácticas semejantes. Pero para mí, el desenlace no estaría completo sin hablar del perdón. Al inicio de mi jornada, esa palabra parecía distante, casi inalcanzable, cuando las emociones heridas avanzaban con tanta violencia sobre mi espíritu. Sin embargo, con el tiempo y con todo el proceso vivido, comprendí que perdonar no es olvidar ni reducir la gravedad de lo sucedido, sino un acto consciente de liberación.
Perdonar me permitió soltar el peso del rencor que cargué durante tanto tiempo y abrir espacio a la paz interior. Fue un paso fundamental para mi sanación emocional y espiritual, un gesto de amor propio que, paradójicamente, también se convirtió en un regalo para quienes me hirieron, porque perdonar es romper el ciclo del odio y del rechazo. La reflexión sobre el perdón también me llevó a reevaluar mi fe, descubriendo en ella nuevos significados y posibilidades. Percibí que la verdadera espiritualidad no se limita a dogmas o rituales, sino que reside en la práctica del amor incondicional, en la búsqueda constante de la justicia y en la valentía de reconstruir puentes donde hubo ruptura. Más allá del impacto personal, mi trayectoria adquirió otra dimensión, la de la defensa social. Entendí que mi experiencia, dolorosa y transformadora, podía ser un instrumento para inspirar cambios en otras personas e instituciones. Por eso, me involucré activamente en proyectos que promueven la diversidad religiosa y la inclusión en las áreas de salud, educación y política. Esa misión me ha llevado a participar en eventos, conferencias y encuentros que buscan sensibilizar a líderes y comunidades sobre el valor de la pluralidad espiritual. Creo que la transformación social depende del compromiso colectivo de respetar la diversidad y garantizar que el derecho a la asistencia religiosa sea una realidad vivida por todos, sin excepción. En las conversaciones que tengo con personas de diferentes credos, noto que la fe es, en esencia, unificador, no un divisor. Esta verdad necesita ser rescatada y vivida día tras día, especialmente en entornos tan delicados como los hospitales, donde la vulnerabilidad humana exige un cuidado integral del cuerpo, de la mente y del alma. Tejer esta nueva visión de la fe y de la convivencia respetuosa no fue una tarea aislada. Recibí apoyo de muchos amigos, familiares, compañeros de lucha y profesionales comprometidos con el bienestar integral del ser humano. Esa red de solidaridad es fundamental para que la intolerancia sea combatida eficazmente y para que el amor prevalezca. Reflexionando sobre este camino, percibo también cuánto la educación es vital para combatir prejuicios y construir una cultura de respeto. La formación de profesionales de la salud y de la educación debe incluir el diálogo sobre diversidad religiosa, derechos humanos y empatía, para que las futuras generaciones crezcan en un mundo más justo y acogedor. Mi historia es una invitación para que cada uno de nosotros se convierta en un agente transformador, comprometido con la promoción de la paz y del respeto. Al fin y al cabo, todos hemos estado en algún momento en la posición de vulnerabilidad, necesitando amparo y comprensión. Al compartir este relato contigo, que acompañaste esta jornada, espero haber sembrado una semilla de reflexión y acción. Que juntos podamos construir un mundo donde la fe sea sinónimo de amor y unión, donde las diferencias sean celebradas como riquezas y donde ninguna persona sufra exclusión por su creencia. ¿Y qué puedo decir del futuro? Que depende de las decisiones que tomemos hoy. Decisiones que pueden transformar pequeños gestos en revoluciones silenciosas, que pueden abrir puertas en lugar de cerrarlas, que pueden abrir corazones en lugar de herirlos. La narrativa que comparto no termina aquí. Se convierte en parte de una historia mayor, que crece y se desdobla en cada persona que decide actuar con respeto y amor. Invito a todos a unirse a esta construcción, trayendo sus voces, historias y esperanzas a un diálogo continuo y vital. Por último, quiero agradecerte a ti que dedicaste tu tiempo a escuchar esta historia. Tu disposición para reflexionar y comprometerte ya es una demostración de que el cambio es posible. Sigue conmigo en este camino, en esta lucha por la dignidad, por la fe y por el amor que trasciende todas las fronteras. Deja tu comentario, comparte tu experiencia, tus dudas y sentimientos. Esta es una conversación que debe continuar para que juntos
podamos garantizar que el respeto a la diversidad religiosa sea una realidad para todos, especialmente para quienes más lo necesitan. Así, cerramos esta etapa, pero permanecemos abiertos a lo que aún está por venir. Que el amor y la justicia sean siempre nuestros guías. En esa fase final de mi camino, cada pequeño gesto y cada palabra dictada por la justicia parecían adquirir un peso inimaginable. Los cambios alcanzados en el ambiente donde viví, la mayor parte de mis dolores tenían un significado que iba mucho más allá de la simple revisión de protocolos o de una disculpa formal. Representaban para mí el reconocimiento de la dignidad humana y el respeto que debía ser asegurado a todos, especialmente a aquellos que más necesitan acogida y compasión. Recuerdo vívidamente las conversaciones en los pasillos del hospital, donde los protagonistas del cambio discutían no solo procedimientos, sino también valores fundamentales que guían el trato con el prójimo. Sentía que, a pesar de los innumerables desafíos, el camino recorrido comenzaba a iluminarse con la esperanza de un futuro en el que la exclusión fuera gradualmente sustituida por la inclusión y en el que las diferencias religiosas fueran celebradas como parte de la riqueza cultural que nos define. Más que nunca, esta experiencia despertó en mí la conciencia de que la fe no puede ser usada como justificación para la división o el rechazo. Surgió entonces la comprensión profunda de que la verdadera espiritualidad está en la tolerancia, en el amor incondicional y en el compromiso ético de respetar la libertad de cada individuo de creer a su manera, sea cual sea su fe. Aún hoy, trabajo para que esta transformación se expanda participando en iniciativas que buscan promover la diversidad y la inclusión religiosa dentro de las instituciones de salud y en los espacios comunitarios. Considero fundamental un diálogo abierto y continuo entre diferentes religiones, líderes comunitarios, profesionales de la salud y sociedad civil, para que se construyan políticas efectivas que garanticen el derecho a la asistencia espiritual para todos. Estas acciones, sin embargo, no son sencillas. Enfrentan resistencias arraigadas, miedos y prejuicios que atraviesan generaciones y que exigen un esfuerzo conjunto de educación, sensibilización y movilización. Para mí, este proceso de transformación social es una extensión de mi propio camino espiritual, donde la práctica de la fe se traduce en acciones concretas de amor y justicia. Durante este tiempo, también aprendí el valor de la solidaridad y de la empatía. Gané aliados inesperados, personas que antes desconocían los desafíos enfrentados por minorías religiosas, pero que se sensibilizaron y actuaron para promover el cambio. Ellos me mostraron que cada uno puede ser un agente de transformación, un multiplicador del respeto y del amor que necesitamos cultivar para construir una sociedad más justa. La historia que comparto es también una invitación para que cada persona reflexione sobre su propia relación con la diversidad, que podamos examinar nuestros prejuicios, nuestros hábitos y nuestras palabras, y que juntos fomentemos una cultura de diálogo y comprensión. Solo así construiremos puentes que permitan la coexistencia armoniosa, que celebren nuestras diferencias y engrandezcan nuestra humanidad. En este momento, te invito a pensar sobre la importancia del respeto en lo cotidiano, en las escuelas, en las familias, en los lugares de trabajo. ¿Cómo pueden las pequeñas actitudes hacer una enorme diferencia? ¿Cómo el respeto por la fe ajena puede ser un primer paso hacia un mundo más inclusivo y pacífico? Al cerrar esta etapa final, no podría dejar de expresar mi gratitud profunda a los amigos, familiares, profesionales de la salud y activistas que caminaron conmigo y que continúan luchando para que todos tengan sus derechos respetados. Ellos fueron verdaderos pilares de fuerza e inspiración. Mi fe, ahora, es un faro que me guía en la misión de construir puentes, de promover la inclusión y de honrar la diversidad que nos enriquece como seres humanos.
Ya no es solo un refugio individual, sino una fuerza comunitaria de cambio, solidaridad y esperanza. Y es con esta convicción que concluyo esta narrativa, abierto a los desafíos, aprendizajes y victorias que aún vendrán. Al fin y al cabo, la lucha contra la intolerancia religiosa no es un punto final. Es un compromiso continuo, un capítulo siempre abierto en la historia de la humanidad. Quisiera que esta historia fuera una invitación, para que tú también puedas entrar en esta jornada de respeto, amor y fe. Deja tu comentario, comparte tu experiencia, tus dudas y tus sueños para un futuro en el que la exclusión dé lugar a la inclusión y donde la fe sea una fuerza que une. La historia termina aquí, pero el camino sigue. Que el amor y la justicia sean nuestros compañeros constantes.